Volvemos una semana más con las aventuras del cocinero gamer que se hace más fuerte cocinando. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta del resumen. La historia continúa poco después de que nuestros protagonistas se adentraran en la mazmorra. El enano Tum advierte a los chicos de que deben tener cuidado no tocar las paredes y tienen que seguirlo. Al notar que el calabozo resultó ser un laberinto, nuestro protagonista se siente aliviado de no haber venido solo, ya que probablemente se habría perdido, aunque también cree que podría haber estado bien siendo acompañado por Miau. Al poco rato, el enano Tum les informa de que han llegado al lugar. Explica que este es el sitio donde descansa su maestro. Al abrirse las gigantescas puertas, en el interior se revela una intimidante armadura, junto a una gran espada y un escudo. Rim pregunta si puede entrar, y el enano responde afirmativamente, pero le pide que sea respetuoso ante el fallecido. El cocinero se adentra en la sala y se para frente a la imponente armadura de acero. Una voz comienza a escucharse en el lugar. Finalmente vino alguien a mi lugar de descanso. Se oyó una voz mientras la armadura comenzaba a moverse. Una deslumbrante luz sale de la armadura y elogia al protagonista por haberlo encontrado. De la nada ocurre una gran explosión, y la armadura le pide a Rim que se enfrente a la voluntad de su cuerpo. Es desafortunado, pero la armadura revela que no recuerda quién era cuando estaba vivo. Todo lo que apenas recuerdo es el hecho de que no pertenezco aquí, reveló el sujeto mostrando su verdadero aspecto. Rim pregunta entonces la razón por la cual se encuentra aquí, y el esqueleto comienza a narrar que es por aquellos que lo asesinaron, que rompieron su espíritu y lo sellaron en distintos sitios. El protagonista le pregunta si sabe dónde fue sellado. El esqueleto responde que no lo sabe, y este es el motivo por el que ha estado esperando a que alguien lo encontrara. Conocerte ha hecho que algunas de las cadenas que me ataban se rompiesen, las piezas de mi espíritu ahora pueden ser encontradas, dijo el sujeto mientras el enano Tum escuchaba. El esqueleto agradece a los muchachos por haberlo encontrado, y desaparece emitiendo una brillante luz que iluminó toda la sala. Poco después, desapareció dejando caer su túnica. Rim completa la misión oculta rara de voluntad de un alma sin identificar, y como recompensas obtiene la habilidad de exploración de rango F. Rim se sorprende al descubrir que era una misión oculta rara, y espera poder encontrar sus otras partes. Tum menciona que al menos una porción del alma de su maestro pudo encontrar la paz, y el protagonista se gira para ver qué sucede. El enano comienza a relatar que tras perder sus recuerdos vino aquí después de deambular durante mucho tiempo, y su maestro le dijo que esperara aquí al destino, que cualquier persona no iba a servir y debía ser aquel con su propia voluntad. Mientras se ilumina, el enano revela que sus recuerdos también están regresando. El aspecto de Tum cambió completamente, y revela que su verdadero nombre es Pepe. El chico solicita acompañar al protagonista, y el sistema le pide formar un equipo para ayudar a Pepe a convertirse en adulto. Como recompensas obtendrá la lealtad de Pepe, pero si falla, una de sus estadísticas bajará 100 puntos. El protagonista considera que la penalización de la misión es muy alta, pero su conciencia no puede permitirle dejar a un niño solo en un cementerio. El cocinero accede a que el muchacho lo acompañe y Pepe agradece el gesto. Rim tan solo tiene un requisito: no quiere escuchar al niño quejarse de la comida a partir de ahora, y Pepe no tiene más remedio que aceptar. Cambiando de tema, el protagonista pregunta si sabe dónde está la salida, y el chico se ofrece a guiarlo. Nada más salir, el aire se siente muy refrescante, pero ahora necesitan encontrar la manera para bajar de esta montaña tan alta. El protagonista razona que si alguien lo mira desde abajo, podría parecer un acantilado normal, pero para él es distinto ahora que tiene la habilidad de exploración que consiguió hace un momento. Tal y como esperaba el protagonista, había un camino oculto, y cree que podrán utilizarlo para bajar. Pepe se dirige al protagonista para preguntarle si debería llamarlo maestro, aunque Rim prefiere que lo llamen por su nombre. El chico pregunta cómo es que bajarán, pero antes de poder formular su pregunta, Rim ya se ha lanzado. Tanto el protagonista como sus mascotas se deslizan planeando sin dudarlo dos veces. Se gira, e informa a Pepe de que él puede bajar utilizando los bloques de tierra flotantes. El joven luce sumamente impresionado. No sabía que el protagonista pudiera volar, y cree que podría habérselo dicho antes. De la nada, el chico salta del acantilado, y revela que él también puede volar mientras despliega unas alas. Rim se asusta al ver que el chico puede volar, y por alguna extraña razón siente como si hubiera adoptado a un pequeño demonio. Mientras tanto, nos transportamos al restaurante en el que trabaja el protagonista. El interior es muy animado,
y unos clientes se preguntan si deberían pedir otra botella de Soho. Las chicas también están ebrias y disfrutan mucho. Rompen una de las copas pero se lo toman como una broma, y exigen a los camareros que traigan otra. Sun Yeong está molesta porque ya es casi la hora de cerrar y aún siguen bebiendo. Por su lado, Mirae se ofrece a encargarse de esto para que su amiga vaya a descansar. La chica sabe que es tarde, y como no saben a qué hora cerrarán, le pide a su amiga que se vaya yendo a casa. Estas palabras parecen ser escuchadas por una de las clientas. Se gira con tono molesto, y le cuestiona a las camareras si acaso eso fue una indirecta. Mirae responde que no, pero no convence a la clienta. La tipa golpea la mesa con rabia, aclarando que pagó esto con su dinero. Sun Yeong trata de tranquilizar a la clienta, pero esta última insulta al personal por hacerla quedar mal. Va directamente hacia Mirae, y le cuestiona si acaso hicieron algo malo por beber. Mirae le aparta la mano y le pide que se tranquilice, aunque esto hace que la tipa se enfade aún más. Empuja a Mirae con rabia recriminándole que está siendo maleducada con los clientes. Pero una persona golpea una mesa con rabia exigiéndole que se detenga. Les pregunta a los clientes qué rayos están haciendo en lugar de disfrutar de la comida y bebida. La clienta llama cascarrabias al señor, y grita que no les puede ordenar qué hacer. Si me llamáis cascarrabias, permitidme hablar como un cascarrabias, dijo el señor. Discúlpate ahora mismo con la trabajadora que empujaste si quieres volver a casa, ordenó con una voz y aura sumamente intimidantes. Las palabras del señor no parecen intimidar a la mocosa. Uno de los compañeros de la chica le exige al viejo que repita sus palabras, mientras que la tipa se acerca al anciano suponiendo que debe estar borracho. Tan solo cierra tu asquerosa boca y sigue atragantándote con tu comida, amenazó la chica al señor para que no se meta en asuntos ajenos. Sun Yeong opina que deberían llamar a la policía y Mirae decide hacerlo de inmediato. La clienta borracha está muy enfadada, y el señor les hace saber que no solo están molestando a los trabajadores del restaurante, sino a toda la gente que está comiendo. Le pregunta por qué sigue parloteando cuando ya todos vieron que no tiene modales. Este comentario molesta a otro compañero de la mocosa, quien tomando una botella, decide enseñarle una lección al viejo. El tipo se abalanza sobre el señor al sentirse insultado, pero su adversario es verdaderamente rápido, y lo derriba de un fuerte golpe, a la vez que le sostiene el brazo de la botella. Con esto, el tipejo cae completamente noqueado. La mocosa se acerca a comprobar que su compañero esté bien, preguntándose quién es esta persona. Por su lado, el chico tan solo se retuerce de dolor en el suelo. Al ver todo esto, Sun Yeong cree que ya no necesitarán a la policía, y Mirae se sorprende de las habilidades del señor. Quería acabar las cosas simplemente hablando, ¿pero creéis que podréis hacer lo que queráis cuando os habéis atrevido a levantar una botella de Soho?, cuestionó el intimidante señor. Reta a los mocosos a responder, pero los tipos tan solo se marcharon del local con el rabo entre las piernas, jurando que no volverán a un restaurante de mala muerte como este. De fondo, Mirae les informa de que necesitan pagar antes de irse. El señor se ofrece a pagar por esa mesa, pero Mirae le responde que no es necesario puesto que él ya les ayudó bastante. El señor se disculpa por el disturbio, pero las camareras tan solo le agradecen. Y de fondo, el señor Lee entra al restaurante sin entender qué es lo que pasó. Le pregunta a Mirae qué fue lo que sucedió con esos clientes que lucían tan enojados, pregunta si acaso sucedió algo mientras él estaba fuera. Mirae le responde que esas personas eran completamente detestables, pero este señor les ayudó con el asunto y ahora están bien. Al escuchar esto, el jefe supone que sus trabajadoras debieron haber pasado un mal rato. No sabe quién es el otro señor, pero le agradece haber ayudado a sus trabajadoras. Es algo que realmente aprecia. Por su lado, el otro señor se queda completamente congelado al ver al jefe Lee, preguntándose qué es lo que hace esta persona aquí. En un flashback del pasado, había muchos tipos sumamente heridos. Todos habían sido humillantemente derrotados por una persona que los derrotó de un solo golpe. Esta persona lucía sumamente parecida al señor Lee, y en aquel entonces era apodado el hombre de un solo golpe. De vuelta al presente, el cliente no puede creer que esta persona sea él, y se convence de que debe ser solo una persona que se le parece. Suponiendo que debe ser el dueño del restaurante, se inclina ante él en señal de respeto al conocerlo. Menciona que tiene algunas buenas memorias en este vecindario, así que se entrometió cuando escuchó a esos clientes problemáticos. Se disculpa por las molestias y entrega su tarjeta para que lo llamen si esos tipejos vuelven a aparecer. El señor Lee prefiere no recurrir a la violencia, pero Sun Yeong le aconseja a su jefe tomar la tarjeta, aunque sea por educación. Mirae cree que nunca saben con ese tipo de personas, y también opina que lo mejor será tener un contacto que les pueda ayudar. El señor pide que lo llamen si se repite algo parecido a lo que hoy y se despide de los chicos.
mencionando que si el destino quiere, se volverán a encontrar. Después de esta escena, el juego regresa a la partida. Allí, el joven Pepe pregunta si a partir de ahora vivirán en esta aldea. El protagonista le responde que no, y explica que tan solo están de paso por este lugar. Aquí, Alyssa se alegra al ver que Rice está de vuelta, e informa de que el pueblo ahora está muy animado. La chica le da todos los créditos al protagonista, pero Rim no sabe qué fue lo que pasó, y es que él aún no ha completado su misión. Entonces un chico agradece a Rice ya que con su ayuda ha podido convertirse en un chef exitoso. Al verlo, Rim lo reconoce como el NPC que estaba comiendo la comida de Alyssa. Parece que está triunfando con el menú que le enseñó. Aquí nos muestran una misión especializada para chefs del protagonista. Debe cambiar la vida de Starling, y para ello necesita hacer a Starling el número 1 en ventas de la región. Las recompensas de la misión son un paquete de herramientas de cocina avanzada. Al ser una misión para cocineros, Rim supone que las recompensas deben ser muy buenas. Corre emocionado hacia el NPC, y es que le enseñará un nuevo menú para conseguir esas herramientas de cocina. El chico se sorprende porque esto es muy repentino. El cocinero presenta unos platos coreanos que lucen sumamente deliciosos, y el NPC Starling se derrite al percibir lo bien que huele todo. Rim supone que este menú debería venderse aún mejor. Pero entonces una idea cruza su mente. Considera la opción de utilizar los recipientes de plástico que Alyssa logró hacer con la alquimia. Le pregunta a la chica si podría hacer los recipientes de la otra vez, pero en masa, y la jugadora responde afirmativamente, ya que con sus estadísticas puede hacer hasta 300 recipientes. La chica pregunta si debe hacer de todos los tipos, y el protagonista responde afirmativamente. Nada más implementar las órdenes para llevar. El restaurante del NPC empieza a recibir un montón de pedidos para llevar. Con esta implementación, el protagonista completó su misión de manera casi inmediata y por consecuente recibe su recompensa de misión. El cocinero celebra que su idea haya funcionado. Es entonces que Alyssa pregunta por el pequeño, pues no lo había visto nunca antes. El chico se presenta como Pepe, un compañero de Rice. La jugadora supone que debe ser un NPC y lo considera muy tierno. El niño supone que la mujer debe ser la asistenta de Rice, pero Alyssa responde que es una alquimista y Pepe se disculpa. Por su lado, el protagonista se percata de algo. Ahora mismo se encuentra en medio de una misión con Pepe, así que necesita encontrar una manera de ayudarlo, más cuando la penalización de la misión es considerable. Aunque antes de ello, Rim tiene algo que hacer y le pide a los chicos que dejen de pelear. Para celebrar la vuelta a casa segura, el cocinero propone realizar una pequeña fiesta. Comienza usando las recompensas y coloca algo de aceite de oliva en la sartén. La expande por toda la superficie y, al alcanzar la temperatura deseada, Rim coloca unos buenos filetes de ternera. Al hacer el filete, Rim también se asegura de freír los lados para obtener un dorado uniforme y sellar la jugosidad. Inmediatamente después saca el filete del fuego, añade una nuez de mantequilla con romero en los jugos de la carne y vuelve a colocar los filetes para verter lentamente la salsa que hizo con la mantequilla y el romero, de manera que sea absorbido por la carne. Lo saca del fuego y lo deja reposar por 7 minutos. Mientras espera, hará la guarnición. Pepe pregunta si la comida ya está lista debido a que está muy hambriento, pero Rim les pide esperar un poco más. Alyssa le aconseja al niño ser más paciente. Tras preparar la guarnición, el chef entrega su preparación. La comida lucía verdaderamente exquisita, y Rim les desea a los chicos que disfruten de la comida. Para Alyssa, el protagonista lo hizo muy bien cocido. Para sí mismo lo cocinó en término medio, y a Pepe, que le gusta que la carne esté un poco cruda, la hizo poco cocida. Los chicos están muy emocionados por la comida y el cocinero les aconseja masticar todo muy bien. Los chicos le preguntan si realmente pueden disfrutar de esta comida, y el protagonista les responde que sí, ya que lo han ayudado mucho. Asimismo les ofrece salsa. Alyssa responde que ella no necesita, pero cree que el niño pequeño probablemente necesitará salsa. Este comentario molesta a Pepe, quien responde que él no come como un niño. Rim los trata de tranquilizar y les pide comer ahora que la comida sigue caliente. Pepe toma un pedazo, expresando que él puede comer sin salsas y se dispone a introducir la carne en su boca. Nada más hacerlo siente un intenso sabor. El chico no comprende cómo puede estar tan fresco y jugoso. Le encanta que la carne esté poco cocida para poder disfrutar del sabor de la hemoglobina. Mientras el muchacho disfruta de su deliciosa comida, vemos que Alyssa lo observa fijamente. Pepe despliega sus alas gritando que la comida de Rice es la mejor.
y una ventana del sistema informa que el chico está creciendo. Rim se sorprende al descubrir que el muchacho crece cuando come sangre. De fondo, Alyssa le pide que se mueva un poco ya que sus alas la están molestando mientras está comiendo. La jugadora introduce un pedazo de carne en su boca recriminando al mocoso por no tener modales en la mesa. Pero se queda paralizada nada más dar un bocado. Puede sentir la cálida fragancia del romero en su boca. El sabor de la carne bien hecha estalla como fuegos artificiales en su paladar. Y es como si un tornado se propagara mientras mastica. Hace menos de un mes desde que se convirtió en alquimista, pero Alyssa declara haber encontrado la ecuación de oro para la carne bien hecha. La chica elogia a Rice por ser el mejor cocinero del mundo, y es ahora el chico quien tiene que decirle a la chica que coma más tranquila. Al ser coreano, nuestro protagonista siente la necesidad de acompañar la carne con algo de arroz. No comprende cómo es que un bistec puede combinar tan bien con el arroz y considera que es muy armonioso. Mientras el protagonista anda disfrutando de su comida, es llamado por alguien. Alyssa considera que ella no puede aceptar un plato especial como este. Revela que hace unos días recibió este mapa del tesoro y solicita que el protagonista lo acepte. Rim lo toma pensando que debe ser algo muy importante y le pregunta si está segura de darle esto. La jugadora responde afirmativamente. Si no fuera por él, no habría podido probar comida tan buena como esta incluso si tuviera el dinero. El cocinero sigue pensando que es demasiado, pero la conversación es interrumpida por alguien que pregunta por el héroe de Lubartón. Un señor agradece al protagonista por haber detenido a la Legión de Duendes, y por esta razón, declara que el conde le ha otorgado una ciudadanía honoraria. Rim no sabe qué es esto, y decide revisarlo. Por su lado, Alyssa pregunta cuál es el nivel de fama actual del protagonista. Rim responde que ahora mismo tiene 151 puntos, y esto sorprende a la jugadora. Le explica que si obtiene su ciudadanía, podrá comprar un edificio. El cocinero no sabía que se podían comprar edificios en el juego, y la chica explica que si se tiene la ciudadanía, también se puede crear un clan. El cocinero le pregunta al señor si, al comprar un edificio, podrá hacer con él lo que quiera, y el tipo responde afirmativamente. Los ciudadanos pueden utilizarlo para lo que quieran. Al pensar en ello, esto le hace recordar la vez que buscó un edificio para abrir un restaurante en la vida real. Después del accidente, se sintió como si nunca hubiera sucedido. Al no poder abrir un restaurante en la vida real, el protagonista decide intentarlo en el juego. Rim acepta su ciudadanía pidiendo que por favor la emitan, y el sistema completa esta misión, permitiéndole comprar edificios ahora. El sistema le pregunta al cocinero si le gustaría comprar un edificio comercial en Lubartón por 10 millones de monedas. Después de esta escena, vemos que alguien se pregunta desde cuándo es que abrió un restaurante en este lugar. El establecimiento tiene el nombre de Rice Snack. El jugador Sol de la Montaña menciona que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se conectó, pero está seguro de que anteriormente este lugar estaba vacío. Sus pensamientos son interrumpidos por una chica que lo reconoce como el famoso cocinero del que tanto se habla en los foros del juego. El chef nota que la jugadora también tiene ropa de cocinera, así que deben tener el mismo oficio, y comenta que estaba mirando este restaurante que acaban de abrir. Al notar el nombre del establecimiento, la jugadora cree que este restaurante podría pertenecer a ese famoso cocinero llamado Rice, pero no sabía que los usuarios pudieran abrir restaurantes. Al pensar sobre el hecho de que este es un restaurante abierto por un jugador, los jugadores deciden entrar con mucha más curiosidad que antes. Nada más entrar, son recibidos por un lindo gatito, y los jugadores le preguntan a la criatura si es el mesero. La jugadora reconoce al gatito que anda con Rice, y Sol de la Montaña confirma que el restaurante es mejor de lo esperado. Está más lleno que los restaurantes para los que era consultor, y considera que este usuario llamado Rice debe ser un chef profesional en la vida real. Algunos de los comensales se giran rápidamente al reconocer al jugador Sol de la Montaña. Preguntan para saber quién es la persona que está a su lado, y si acaso también es una chef nombrada, ya que es muy raro ver a tantos cocineros juntos. Al notar que no hay muchas mesas libres, la jugadora considera que deberán sentarse juntos, lo cual acepta el chico sin darle mucha importancia. Al notar tanto ruido fuera, nuestro protagonista se pregunta si habrá pasado algo. Pepe le hace saber que parecen haber llegado personas populares, y la gente dice que son cocineros profesionales. Rim se asoma curioso por saber quiénes serán. Reconoce de inmediato al jugador Sol de la Montaña, de quien dicen que la verdadera identidad es súper importante. No sabe quién es la persona que está junto a él, pero por sus vestimentas también parece una cocinera. Ni siquiera ha pasado mucho tiempo desde que el protagonista abrió su restaurante, y al pensar que ya están viniendo chefs veteranos, el protagonista siente un poco de presión,
Pepe decide tomar nota del pedido de los clientes y la jugadora pregunta para saber qué es lo mejor aquí. El chico se dispone a explicar, pero antes de ello el jugador Sol de la Montaña pide el plato con el que el chef de aquí esté más confiado. El protagonista no sabe qué pensar al escuchar que le pidieron hacer su mejor platillo. Sabe que eso es lo que ordenan los profesionales cuando quieren juzgar la cocina de alguien. Así que Rim confirma que estos tipos realmente son chefs veteranos. Debe hacer su mejor plato. Pero Rim no sabe qué cocinar cuando algo llama su atención. Llama a su compañero Pepe y le pide que informe a los chicos de que esperen 10 minutos. Les hará su mejor plato ahora mismo. El tiempo transcurre con velocidad en el establecimiento del protagonista. Alguien informa a los comensales de que el pedido ya está listo. Se trata de Electrón, quien trae la comida comentando que el jefe preparó un menú especial para los dos. Es un ramen coreano con buñuelos variados. La jugadora se queda impresionada nada más ver la comida. Y Sol de la Montaña también se queda boquiabierto al ver los ingredientes. Son camarones, a pesar de que esta es la primera vez que ve camarones en el juego. Además, siente una gigantesca curiosidad por saber cómo es que encontró este ramen, ya que siempre ha querido probar el ramen dentro del juego. La chica decide adelantarse para darle una oportunidad a la comida. Quiere darse prisa y probar la comida del famoso chef. Los fideos son agradables y firmes, y al ver que las cebollas verdes se cortaron de manera uniforme, confirma que los conceptos básicos del cocinero son sólidos. El jugador observa atentamente la cocina coreana. Razona que el chef debió haberlos cortado delgados para que pudieran absorber la mayor cantidad de salsa posible. Esto indica que prestó mucha atención a los detalles. Los muchachos no pierden más tiempo y se disponen a probar la comida. Mientras tanto, el protagonista siente algo de nervios al pensar que deben estar saboreando su comida ahora mismo. Espera que se haya transmitido su intención de hacer un buen trabajo con lo básico. Pepe informa de que esas personas ya han empezado a comer, pero están sentados con los ojos cerrados. Cree que tal vez se han dormido y se ofrece a echarlos del restaurante. Rim le pide que no lo haga, ya que únicamente deben estar concentrándose para probar la comida. Sol de la Montaña siente que esto probablemente tenga 3 cucharadas de azúcar o tal vez 3,5. El equilibrio de picante a dulce es perfecto y dejó la cantidad justa de agua. Nota que el cocinero resumió todo lo suficientemente bien y la dulzura del repollo realmente llega. Siente mucha curiosidad por saber cómo sabe el huevo. Cuando se disponía a tomar la yema, sus palillos chocan con otros. La jugadora estaba pensando también en probar el huevo, pero se lo ofrece al señor. A este último le encantaría, pero se asegura de que la chica realmente no lo quiera. La jugadora responde que está bien, y no tiene problemas con cambiar para probar los buñuelos. Empieza saboreando el rollo de algas frito primero. Siente que la masa está crujiente, y el chef clavó perfectamente la temperatura del aceite. Tiene un increíble sabor salado y sabroso. Nunca supo que los rollos de algas fritas pudieran tener tantos sabores diferentes. A veces, los chefs se pierden en pequeños detalles, y es en ese entonces cuando redescubren la mayoría de los sabores. En este justo instante, ambos cocineros están obligados a sentirse inspirados como compañeros chefs. Podían disfrutar ampliamente de la cálida y reconfortante cocina de este jugador llamado Rice. Ambos cocineros reconocieron sus habilidades. Pepe informa al protagonista de que algunos clientes quieren saludarle para decirle que la comida era realmente buena. Rim sale de la cocina preguntando si disfrutaron de la comida. La chica confirma que el restaurante al final sí pertenecía a Rice y expresa lo deliciosa que estaba la comida. El jugador Sol de la Montaña también revela haber disfrutado de la comida, admitiendo que las habilidades culinarias como las del protagonista son fuera de lo común. Le pregunta si también tiene un restaurante en la vida real. El protagonista responde que no, pero revela trabajar en un restaurante coreano como jefe de cocina. Por dentro siente un gran honor al ser felicitado por un cocinero veterano. Recibió elogios como este hace mucho tiempo. El protagonista recuerda un flashback en el que era felicitado por haber ganado una competencia de cocina coreana. Rim recibió el trofeo comentando que tuvo la suerte de su lado del día de hoy, pero le dijeron que no fue así. Y más bien, todo fue gracias a sus habilidades de las cuales debía estar orgulloso. El cocinero no podía creer lo bien que se sentía en ese entonces debido a que tanta gente estuviera reconociendo su cocina. Uno de los cocineros se acercó a él para decirle que el trofeo le encajaba perfectamente. Rim intentó ser humilde, pero el chico le dijo que debía estar orgulloso de haber ganado el trofeo, admitiendo que quedó conmovido por la pasión que había en la cocina de Rim. Esa persona le pidió a Rim que mantuviera su mentalidad en el futuro, y deseaba que llegara el día en el que Rim abriera su propio restaurante algún día. De regreso al presente, el protagonista se disculpa con esa persona llamada Kang Sang-jae,
puesto que ya han pasado 10 años, pero aún no ha podido abrir un restaurante. Sol de la Montaña siente curiosidad por saber cuál es el restaurante en el que trabaja el protagonista y sabe que no es correcto preguntar. No le importa esperar un poco más puesto que quiere probar la verdadera cocina del protagonista. No la comida que hace en el juego, sino en su restaurante en la vida real, ya que supone que Rim abrirá su propio restaurante algún día. El protagonista responde afirmativamente, y esta respuesta agrada a Sol de la Montaña, por lo que le envía una solicitud de amistad. Le pide a Rim que cuando realmente abra un restaurante, tengan una reunión adecuada. De fondo, a la chica también le gustaría que la llamen. El protagonista está decidido a verlo en persona algún día ahora, que su reputación real está en juego. Los chicos cierran el trato con un apretón de manos y se asegurarán de recordar esta promesa. Mientras tanto, la desarrolladora principal se impresiona al descubrir que el protagonista fue capaz de abrir su propio restaurante en Lubarton. Lo considera un jugador realmente increíble. Nota que el chico se ha esforzado aún más desde que recibió a Pepe, y tal vez comenzó a divertirse más a medida que subía su nivel. Pero viendo lo que está haciendo ahora mismo, piensa que la fama tiene un costo. Unos demonios se encuentran persiguiendo al protagonista, y se burlan de él diciendo que debería renunciar si está cansado. La mirada de nuestro protagonista lucía sumamente decidida, y galopaba fervientemente en el lomo de su caballo bajo la luz de la luna, mientras que una ventana le informaba de que había entrado en el territorio de Ziren. Dejamos el resumen por esta parte, pero aquí tienes la continuación para cuando se publique, y en este otro lado puedes suscribirte para no perderte las siguientes entregas. Muchas gracias por ver hasta el final.